tengo la carga de que todos podamos pelear la batalla. Ahora estamos en un campo de batalla y debemos ser los Josués de hoy. Debemos ser los Caleb de hoy, que combaten contra las fuerzas aéreas de Satanás a fin de ganar más de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Josué, nos enfocaremos en los capítulos 10 al 12 para ver cuál es el significado intrínseco de la guerra espiritual. El libro del Nuevo Testamento que habla más claramente respecto a la guerra espiritual es el libro de Efesios en el capítulo 6. Escuchen lo que dice Pablo en ese capítulo en los versículos 10 al 13. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Bien, a través de los siglos, estos versículos han inspirado sermones poderosos e himnos que animan a los santos a tener una fe y un coraje increíbles. Sin embargo, a la luz del estudio del Antiguo Testamento, podemos recibir más detalles respecto a cómo las huestes espirituales de maldad se levantan en contra del pueblo de Dios para frustrarlo y limitarlo en cuanto a su experiencia y disfrute de Cristo. Y podemos ver estos detalles en el libro de Josué, donde se narra la guerra que libró el pueblo de Israel en contra de los enemigos al tomar posesión de la buena tierra. Dicha experiencia puede ser muy significativa para nosotros hoy en día, a fin de que comprendamos los obstáculos por los cuales debemos pasar durante nuestra vida cristiana. Así que ese será nuestro enfoque en este mensaje, el cual hemos titulado La destrucción de todas las naciones. Y para ayudarnos a desarrollar este tema tan crucial, hemos invitado una vez más a Eric Romero. Eric, gracias por regresar al programa. Es un privilegio estar de regreso, Víctor. Existe un principio que debemos guardar en este ministerio. Se trata de que estudiemos y comprendamos la Biblia de manera apropiada. Por lo tanto, necesitamos ir más allá de las letras en blanco y negro para poder ver el elemento intrínseco que está detrás de aquello que leemos. Y al escuchar este ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, podemos percibir esta realidad. ¿No es verdad? Así es. De hecho, la intención de Dios jamás ha sido que la Biblia sea para nosotros como un libro de letras en blanco y negro o simplemente como la narración de eventos históricos. No, la Biblia es la revelación divina, lo cual significa que en cada pasaje siempre hay algo que está debajo de la superficie. Es decir, en cada pasaje podemos encontrar algo intrínseco, una revelación o visión de las cosas espirituales, lo cual no puede ser visto simplemente con los ojos humanos. Y esta revelación intrínseca también se presenta en el libro de Josué con el relato del pueblo de Israel cuando entró a la buena tierra para tomar posesión de ella, para el propósito de Dios. Así es, Eric. Creo que la mayoría de las personas que leen la Biblia simplemente prestan atención al relato, o sea, a las historias que se narran allí. Quizás para muchos sea reprochable la actitud del pueblo de Israel al entrar a esas ciudades
y tratar de manera tan severa a los enemigos que ocupaban la buena tierra. No obstante, detrás de todo esto hay una revelación espiritual intrínseca que emerge cuando estudiamos el tema de manera más profunda. Por ello, es necesario orar cada vez que leemos la Biblia, para que el Señor nos ilumine y nos permita ver las cosas de la misma manera que Él las ve. Bien, ahora quisiera leer algunos versículos para ubicarnos en el contexto del mensaje. Josué lideró al pueblo a entrar y poseer la buena tierra. Como veremos más adelante, las tribus que habían usurpado la buena tierra eran endemoniados e idólatras. En Josué 11, 21 al 22, dice así: También en aquel tiempo vino Josué y exterminó a los anaseos de la región montañosa, de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Bien, con esta lectura bíblica, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del estudio Vida de Josué. Adelante. Now we come to chapters 10 to 12. Ahora hemos llegado a los capítulos del 10 al 12 del libro de Josué. These three chapters Estos 3 capítulos tell us that Joshua became strong. nos dicen que Josué se fortaleció y llegó a matar más de 40 reyes. 40 reyes, piensen. Deben saber que los pueblos más poderosos de Canaán en el tiempo de Josué estaban en la franja del territorio que iba desde el Líbano por el norte hasta Egipto por el sur, y desde el gran mar, el Mediterráneo, hasta el río Jordán. La gente más fuerte estaba allí. Escuchen, entre estos habitantes estaban un linaje de gente que se llamaban los anaseos. Y esta palabra anaseo significa gigantes, y en hebreo se tradujo nefilim, los cuales eran gigantes. Según el libro de Números, a estos gigantes también se les conocía como nefilim. La primera vez que se menciona a los nefilim es en Génesis 6. ¿Y quiénes eran los nefilims? Estos eran los descendientes de la unión maligna entre las hijas de los hombres y los ángeles caídos. Y según Números 13:33, los hijos de Anac estaban allí y eran los nefilims. Estos nefilims. Cuando los 12 espías regresaron y dieron el reporte de los nefilims, dijeron: estos hombres son de gran estatura y nosotros somos como saltamontes a su vista. ¿Cómo van a pelear contra ellos? ¿Verdad? Y ahora, en Josué, se mencionan de nuevo los nefilims, los anaseos. Eric, el segmento anterior nos provee un trasfondo histórico. Vimos que los anaseos pertenecían a la raza de los nefilim. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco cuál fue el origen de esa raza de los gigantes de Nefilim? En Génesis 6 hay una palabra de revelación que nos muestra el origen de la raza de los gigantes. Estos gigantes aparecieron antes del diluvio, pero incluso se extendieron hasta después del diluvio, como podemos ver en el libro de Josué, que relata el informe de los espías antes de que ocuparan la buena tierra. Esos gigantes, o nefilim, tenían su origen en los ángeles caídos malignos, es decir, aquellos ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Esta rebelión se menciona en Apocalipsis 12,
donde se habla acerca del gran dragón que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas. Esas estrellas no son las que vemos por la noche, sino más bien hacen referencia a los ángeles caídos. Satanás, en su rebelión, arrastró la tercera parte de los ángeles, algunos de los cuales en determinado momento se corporificaron o tomaron cuerpos humanos y se unieron con las hijas de los hombres. Esto se indica claramente en la primera parte del versículo en Génesis 6:4, que dice así: Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Esto nos indica que se produjo un matrimonio ilegítimo entre los ángeles caídos y el linaje humano, produciendo estos gigantes. Los Nefilim eran seres extraordinarios, debido a que su origen era extraordinario. De hecho, era la mixtura maligna de los ángeles rebeldes caídos y el hombre que había sido creado por Dios. Por causa del origen de esa raza de gigantes, Dios decidió enviar el diluvio para exterminar el linaje humano, pues éste se había vuelto impuro y corrupto. Gracias, Eric. No se trata simplemente de que los Nefilim fueran personas insólitas, sino que su origen era satánico y demoníaco. Eran unas criaturas de gran estatura que la Biblia describe como varones de renombre y de grandes proezas. Unos 45 años antes, cuando Josué y Caleb eran jóvenes, Moisés había enviado a 12 espías para espiar la buena tierra. 10 de ellos regresaron con un informe maligno y dijeron que había gigantes en la tierra. Solamente Josué y Caleb regresaron con un reporte de fe diciendo que Jehová los entregaría en sus manos. Esos gigantes que Josué y Caleb encontraron en la buena tierra muchos años antes eran los Nefilim. Quizás recuerden la historia de David y Goliat. Sin duda, Goliat era uno que pertenecía a la raza de gigantes. Bueno, necesitamos seguir adelante con el capítulo 14 de Josué, donde se relata que Dios preservó a Caleb durante muchos años para ganar la tierra montañosa que estaba en manos de los Nefilim. Por hacer esto, Caleb y su descendencia recibirían una porción de la buena tierra como recompensa. Regresemos de nuevo a Witness Lee. Adelante. The Nephilim stayed in this peaceful land Los Nefilims estaban en esta franja de tierra from Lebanon to Egypt que se extendía desde el Líbano hasta Egipto and Mediterranean to the river of Jordan. y desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Ellos se dispersaron en todas estas áreas, pero la parte principal de su habitación era la región montañosa, la región alta. Y finalmente, ¿quién fue el que conquistó a los Nefilim? Fue Caleb quien lo hizo. Los Nefilim eran los descendientes de un matrimonio ilegal, un matrimonio maligno entre las hijas de los hombres y los ángeles caídos. Y fue así que estos ángeles caídos tomaron posesión de los hombres, y los Nefilims eran sus descendientes. Esta es la razón por la que Dios, el Dios bondadoso, el Dios amoroso, el Dios misericordioso, encargó a sus elegidos que mataran a todos los habitantes de la región de Canaán. Dios es amoroso, pero también es severo, debido a que tiene un enemigo en la tierra. ¿Saben que en los tiempos de Noé vino un gran diluvio para matar a todo el linaje humano y exterminarlo? ¿Por qué hizo Dios algo tan cruel? Debido a los Nefilims. Además, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, Dios tuvo la necesidad de juzgar de nuevo porque había algo maligno, algo perverso y demoníaco que se había mezclado con su creación.
Pero esta vez Dios usó fuego que descendió del cielo para quemar a toda la ciudad con toda su gente. Y ahora, yo sí creo que Dios en su economía deliberadamente creó esta franja de tierra, ubicada entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Y después así Dios prometió esta franja de tierra a Abraham y a su descendencia, la cual llegó a ser la tierra prometida, la tierra de Cristo, la cual Isaías 8 también la llama la tierra de Emanuel. Pero cuando Israel estaba por entrar a Canaán, encontró que esta tierra estaba llena de gente endemoniada, lleno de idólatras, y no solo unos cuantos. Si leen, verán que los nefilim estaban allí. Entonces Josué vino y los mató. Pero esa parte montañosa, Josué no tuvo la oportunidad de destruir. Entonces vino Caleb, y Caleb los conquistó, los destruyó. Eric, el versículo al cual se refirió el hermano Lee respecto a la buena tierra es Isaías 8:8, que en su segunda parte dice así: y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Por lo tanto, podemos decir que esta buena tierra tipifica a Cristo en nuestra experiencia y que nosotros estamos tipificados por el pueblo de Israel. A medida que tomamos posesión del Cristo todo inclusivo, nos encontramos con muchas frustraciones y con muchas cosas que impiden que tomemos posesión de Cristo como la buena tierra. Sin duda, este es el significado de la guerra espiritual, ¿verdad? Claro que sí, Víctor. Este es un recuento de la guerra para poseer la buena tierra que le fue dada al pueblo de Israel. Pero en realidad es un cuadro que nos muestra algo espiritual, algo invisible a los ojos humanos, algo con lo que nos encontramos cuando amamos al Señor Jesús y vamos en pos de Él. Si no amamos al Señor y no vamos en pos de Él, sencillamente no experimentamos tanto conflicto, tanta frustración o tanta oposición de las potestades de las tinieblas. Pero si amamos al Señor Jesús y vamos en pos de Él, experimentaremos una cantidad de obstáculos y factores frustrantes. Por un lado, algunos de estos obstáculos están fuera de nosotros. Por ejemplo, nuestra familia. Quizás ellos se conviertan en un problema, impidiéndonos amar al Señor con todo nuestro corazón. Por otro lado, algunas de esas frustraciones quizás estén dentro de nosotros. Así que este cuadro nos muestra que para que podamos poseer a Cristo y disfrutar sus inescrutables riquezas, a fin de edificar su morada en la tierra, necesitamos pelear corporativamente una guerra espiritual y vencer todos los obstáculos que nos frustran, ya sea internos o externos. Este es el cuadro intrínseco que nos presenta el libro de Josué. Gracias, Eric. La verdadera guerra que se lleva a cabo en el Nuevo Testamento es una guerra que está detrás de la escena visible y que se lleva a cabo en la esfera espiritual y celestial. Y el cuadro que nos presenta el libro de Josué nos ayuda a comprender los pasajes del Nuevo Testamento, en especial Efesios 6. Allí se aprecian las luchas que tenemos en la vida cristiana. Puesto que no tenemos lucha contra sangre y carne, nuestras armas tampoco son carnales. Por eso necesitamos depender completamente de Cristo y de lo que Él nos ha provisto. Bueno, vayamos a Witness Lee para escuchar el segmento de conclusión del mensaje. Adelante. Without Joshua, Sin el libro de Josué, we cannot understand Ephesians 6 so well. no podríamos comprender la guerra descrita en Efesios 6. No podríamos entender la guerra espiritual. La guerra espiritual forma parte de otra escena, la esfera invisible que está detrás de la esfera visible. Esto significa que además de la guerra en la tierra,
se libra una guerra entre Dios y Satanás. Pablo conocía esto, porque Dios le había dado la revelación completa. Esa fue la razón por la que pudo escribir Efesios 6 y Efesios 2. Las regiones celestiales están llenas de huestes satánicas, las fuerzas de Satanás. Y Satanás llegó a ser el líder de esas huestes. Y estas huestes se componen de los ángeles caídos y además de los demonios en la tierra, que son los ayudantes. Que en total esto forma el reino de las tinieblas de Satanás. Ahora, Cristo es nuestra buena tierra y la intención de Dios consiste en que ganemos más de Cristo. Pero nuestra situación actual es que entre nosotros y la buena tierra están estas huestes demoníacas y diabólicas. Así que hoy día nuestra situación es exactamente igual a la de Israel. Si hemos de tomar posesión de la buena tierra para nuestra posesión y disfrute, tenemos que derrotar esta gente demoníaca. Debemos eliminarla. Entonces tomaremos posesión de la tierra. Este es un cuadro completo de la guerra espiritual. Necesitamos darnos cuenta que nuestros enemigos no son seres humanos. Nuestros enemigos no están en la tierra, sino en el aire, haciendo todo lo posible para frustrar a la gente a fin de que no crean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después de ser salvas, igualmente frustran a las personas salvas para que no avancen, para que no vayan en pos de Cristo hasta el fin. Así que tengo la carga de que todos podamos pelear la batalla. Ahora estamos en un campo de batalla y debemos ser los Josués de hoy, debemos ser los Caleb de hoy, que combaten contra las fuerzas aéreas de Satanás, a fin de ganar más de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo, que es tipificado por el templo. Eric, estoy impresionado por estos aspectos de la guerra espiritual. Nosotros los creyentes hemos recibido a Cristo, hemos pasado por el bautismo y delante de nosotros está la buena tierra que debemos poseer. Pero la guerra espiritual no ha terminado y Dios espera que nosotros aniquilemos a las huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una palabra de conclusión en cuanto a este punto tan significativo? Dios le dijo al pueblo de Israel que entrara en la buena tierra y que destruyera por completo a esas personas endemoniadas e idólatras que ocupaban la tierra. ¿Por qué Dios actuaba de esa manera tan severa? Porque esas personas estaban vinculadas directamente con el enemigo de Dios y estaban allí para impedir que Dios lograra cumplir su propósito eterno. Lo mismo sucede con nosotros hoy en día. A medida que vamos en pos de Cristo, no debemos ser condescendientes, no debemos ser amables o tolerantes con nuestros enemigos espirituales que tratan de impedir que ganemos a Cristo. ¿Y cuáles son esos enemigos espirituales? Uno de esos enemigos es nuestra carne. ¿Será que debemos ser amables con nuestra carne? ¿Tolerantes con nuestra carne? No. La Biblia dice que por el Espíritu debemos hacer morir los hábitos del cuerpo, es decir, nuestra carne. Otro gran enemigo es nuestro yo. ¿Será que debemos ser tolerantes con nuestro yo? ¿Complacientes con nuestro yo? No, claro que no. Debemos poner a muerte nuestro yo en la cruz. También necesitamos negar la vida de nuestra alma y cooperar con el plan de Dios. ¿Y qué tal el mundo? ¿Será que debemos ser uno con el mundo y amar el mundo? Jamás. Tenemos que salir del mundo y estar completamente apartados para Dios. Al combatir contra todos estos enemigos que impiden que podamos poseer y disfrutar a Cristo como la buena tierra, debemos ser tan absolutos como lo fue Dios mismo en los días de Josué. No podemos ser tolerantes,
No podemos ser condescendientes ni complacientes con los enemigos de Dios. Así es, Eric. Debemos aprender de Josué y Caleb para representar los intereses de Dios en esta era, a fin de combatir contra los enemigos, con miras a que las personas puedan ganar a Cristo y que Cristo sea aumentado en sus buscadores. Esta porción de la palabra es muy profunda y compleja. Por lo tanto, les recomendamos a todos los que escuchan este mensaje que puedan leer el libro impreso del Estudio Vida de Josué. Eric, el tiempo del programa se nos agotó y debemos detenernos aquí. Quiero agradecerle mucho su contribución en este mensaje del Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme, Víctor. Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.